Muy buenas y bienvenidos a un programa más de NAC Channel, el canal del misterio. En este programa vamos a hablar de un caso mítico, un caso que no tiene explicación, un caso que se puede considerar no solamente mítico, sino que ha prevalecido a lo largo y ancho de toda nuestra, no digo nuestra historia, pero sí de la historia reciente, sobre todo en el cine, ya les hablaremos por qué, y que seguramente les va a gustar. Se trata de la increíble historia del SS Cotopaxi, el barco desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. Esta embarcación, que supuestamente fue encontrada por marinos cubanos en el año 2015, se hizo famosa por aparecer en una escena de la película Encuentros cercanos del tercer tipo, o Encuentros en la tercera fase, como se titularía en España. Como decía, en el año 2015 comenzó a circular en varios sitios web una sorprendente noticia. El servicio de guardacostas cubano había acudido a la intercepción de una misteriosa nave que se dirigía hacia La Habana y que no respondía a ninguna de las advertencias radiales de la autoridad marítima. Cuando los marinos cubanos establecieron contacto visual con el barco, hallaron que el mismo no contaba con ninguna tripulación. El barco fue requisado por oficiales de la Marina cubana, que encontraron el diario de registro del capitán, aunque este no contenía información alguna sobre las circunstancias del abandono de sus tripulantes. Según el documento que tengo aquí, la historia continúa de la siguiente manera. Tras algunas horas de incertidumbre, el rastreo de información logró determinar que se trataba del navío carguero SS Cotopaxi, desaparecido en el Triángulo de las Bermudas hacía 90 años con toda su tripulación, que incluía a 32 marineros y su capitán. Para decepción de muchos, se demostró posteriormente que jamás habían existido informes de la Guardia Costera de Cuba con respecto a un hallazgo de esta magnitud, pese a que la sorpresiva aparición del SS Cotopaxi demostró ser completamente falsa. Conviene de todos modos recordar la historia de un navío cuyo paradero todavía es una incógnita. El SS Cotopaxi, que cargaba en sus bodegas varias toneladas de carbón, desapareció en el año 1925, cuando se dirigía desde Charleston, Carolina del Sur, hacia La Habana. La nave había zarpado el 29 de noviembre de ese año, y el 1 de diciembre, cuando atravesaba supuestamente la mítica zona del Triángulo de las Bermudas, lanzó una llamada de socorro, un SOS, anunciando que se estaba hundiendo sin posibilidad de salvación. Nunca se encontraron sus restos ni los de sus pasajeros, y 30 días después se le puso la categoría de desaparecido. Con el paso del tiempo se llegó a una triste conclusión. Sus 77 metros de eslora se habían perdido para siempre en las aguas del océano. La historia de su desaparición se convirtió desde entonces en una de las más recurrentes entre los interesados del mítico Triángulo de las Bermudas o Triángulo del Diablo, que también se llama. Un área geográfica con forma de triángulo equilátero situado en el Océano Atlántico entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad estadounidense de Miami, en Florida, donde supuestamente han desaparecido aviones y barcos desde hace décadas. Y el barco se hizo todavía más famoso cuando apareció en una escena de la película que citamos anteriormente, de Steven Spielberg. En esa cinta de 1977, el SS Cotopaxi apareció encallado, nada más y nada menos que en las calientes dunas del desierto del Gobi, ya saben lo lejos que está de los océanos, dando a entender que el barco había sido trasladado del océano al desierto por extraterrestres. Hoy el SS Cotopaxi, un barco carguero construido en un astillero de Michigan, Estados Unidos,
y que fue bautizado con el nombre de un volcán ubicado en Ecuador de más de 5 metros de altura, sigue oficialmente desaparecido, al igual que su infortunada tripulación. El Triángulo de las Bermudas es el triste protagonista de esta historia que les acabamos de relatar. A lo largo de los últimos años, incluso las últimas décadas, desde que el hombre tiene conocimiento y lógicamente entró dentro de lo que es la era de los transportes, desde que se construyó el primer barco, siempre han habido casos de desapariciones. Los motivos por los cuales han ocurrido este tipo de sucesos, sobre todo, especialmente en el siglo pasado, pueden ser varios, pero entre estos motivos no se descarta la posibilidad de lo sobrenatural. De ahí a que estemos hablando de este tema. Se dice que podría haber un paso hacia otra dimensión por el espacio-tiempo y que los barcos o aviones incluso que han pasado por esa zona, de alguna manera han ido a parar a otro lugar parecido, en otro espacio-tiempo, o bien en otra realidad distinta a la actual, otra dimensión paralela en la cual estarían en el mismo mundo, pero un mundo distinto. Y es contraproducente lo que digo el mismo, pero uno distinto. Es decir, sería el mismo planeta, pero no sería el mismo lugar, porque sería otro tiempo diferente al nuestro. Otra especie de dimensión paralela a la nuestra. Se dice que la entrada a esa dimensión puede ser posible. Hay lugares en el mundo, dicen, que son puertas hacia ese mundo, hacia esa especie de dimensión paralela, pero no se sabe dónde, no se sabe exactamente cómo, ni tampoco es tan fácil el entrar en esas dimensiones. Hay muchos sistemas, dicen, que pueden hacerse de muchas maneras, e incluso viajando astralmente de un cuerpo a otro cuerpo que sea el tuyo, pero el de la otra dimensión. Son muchas variantes y muchas incógnitas las que hay en torno a este tema. En el Triángulo de las Bermudas han habido varias desapariciones entre los que destacan los siguientes. En el año 1909, The Spray, un pequeño yate del aventurero canadiense Joshua Slocum, el 20 de febrero de 1844, al 14 de noviembre de 1909, o días después. 1917. Se hunde el SS Timandra, que se dirigía a Buenos Aires desde Nueva York. No, Norfolk, Virginia, con una carga de carbón y una tripulación de 21 personas. No emitió ninguna señal de radio a pesar de que tenía la capacidad para ello. En 1919 se hunde la nave carguera US Cyclops AC-4 con 308 hombres a bordo debido a un huracán. En 1921 se hunde la nave carguera Carroll A. Deering en el cabo Hatteras, a 1050 kilómetros al oeste de las Islas Bermudas y a unos 800 kilómetros al noroeste del Triángulo. Y podríamos hablar de un montón de casos que podríamos estar leyendo y dándoles a entender, pero extendería demasiado este vídeo. Lo único que sí que puedo decirles es que los incidentes que se tienen constancia datan a principios, prácticamente entre finales de mediados, hacia 1840 del siglo XIX, con el HMS Rosalind, un barco que se dirigía a La Habana, que fue hallado sin tripulación. Ya no solamente los navíos, sino la gente de estos, la gente que ocupa, la tripulación que ocupa dichos navíos, son en la mayoría de los casos los que realmente desaparecen. Luego, con el paso del tiempo, aparecen estos navíos, pero sin rastro de esta tripulación. Pasando por todos estos años, bueno, también aquí en la lista pues sale en octubre la historia que les hemos contado, el Cotopaxi, pero también el 21 de abril de ese mismo año, el Raifuku Maru también se hundió con testigos en medio de una tormenta a 1063 kilómetros al norte de las Islas Bermudas, completamente
fuera del triángulo, para que vean que incluso en las posmetrías del triángulo también han habido casos de desaparición. El último caso que se tiene, pues imagínense, fue hace apenas 2 años, en el 2017. Desaparece la aeronave bimotor MU-2B que transportaba a 4 estadounidenses que había partido el lunes desde Puerto Rico con destino a Florida, pero que se perdió el contacto poco después del despegue. Hasta este caso ya habían pasado casi 20 años sin que hubiera ningún tipo de problemas. El anterior fue en 1999 con el carguero Génesis, que también se hundió. Bien, pues esto es todo lo que teníamos que decir. También, ojo, también hay aviones que se han estrellado, como el vuelo 19-1945, que también tuvo mucho de qué hablar, uno de los más conocidos de la historia, que era, pues bueno, un bombardero de la Marina de Estados Unidos, durante un vuelo de entrenamiento que salió desde Fort Lauderdale, Florida, el 5 de diciembre de 1945, apenas en plena Segunda Guerra Mundial. O sea, prácticamente ya había acabado la Segunda Guerra Mundial, y ya había tenido lugar este tipo de suceso, prácticamente. O sea, de alguna manera ya estaban en los momentos finales de la guerra, que recuerden, pues en ese año fue cuando que finalizó. Así pues, nada más. Esto sí es lo que da de sí este programa, que una vez más pone de manifiesto lo mítico y lo misterioso que es el Triángulo de las Bermudas. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, no olviden dejar su like, y nos vemos en un siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta pronto.